Formado por Juliana Gómez y quien les habla, Zuli Caicedo. Nosotras vamos a hablar del origen de las obligaciones, de sus efectos y la forma en que estas obligaciones se extinguen. Para iniciar debemos señalar que estas obligaciones son vínculos jurídicos que surgen entre las personas y en el Estado colombiano estas obligaciones se encuentran regladas en el Código Civil de 1873. Hay que indicar que este código se basa en el código chileno de Andrés Bello y este a su vez pues también toma elementos del derecho francés, del derecho romano que son traídos y de allí surge nuestra legislación. Es una legislación que como vemos es anterior a la constitución política y el fundamento de las obligaciones está contenido en el artículo 1494. Allí define unas fuentes de esas obligaciones, hablándonos del contrato, el cuasicontrato, el cuasidelito, el delito y la ley. Hace una clasificación pues de esta doctrina y autores como Ospina, indican que a estas categorías debería también añadirse el enriquecimiento sin justa causa y los actos unilaterales para entender un poco más la complejidad de esas relaciones patrimoniales modernas. Cada una de estas obligaciones lógicamente tiene un carácter específico y una función distinta en el origen de esas obligaciones. Por tal razón, hay que entender que el origen de esas obligaciones radica en la voluntad y pues en este sentido cuando hay incumplimiento de esos deberes legales es cuando se generan esas responsabilidades. Lógicamente pues también existen unos efectos, una serie de efectos jurídicos que impactan a las partes que se ven involucradas, ¿sí? en estas obligaciones y dentro de esos efectos se encuentra pues la creación de unos deberes y unos derechos para las partes. Bueno, como lo estaba explicando, como lo acabo de explicar, las obligaciones son las consecuencias de los actos jurídicos que se realizan, como por ejemplo, pues un acto jurídico es un contrato. Allí los intervinientes del mismo adquieren unos compromisos y unas obligaciones que se deben cumplir. Pero en ese mismo sentido debemos tener claro que así como se adquiere una obligación, esta se puede extinguir. Lo que implica o qué implica esto, pues que la persona deja de estar obligada a las condiciones que se hayan pactado dentro de la negociación. El Código Civil colombiano, en su artículo 1625, establece 10 formas mediante las cuales se puede extinguir una obligación. La primera, ¿cuál es? El pago efectivo. ¿Qué significa eso? Que se paga lo que se haya pactado en la negociación que se haya llevado a cabo. La segunda es la novación. ¿Qué significa eso? Que se sustituye la obligación por una nueva de conformidad con un acuerdo que se haya realizado entre las partes intervinientes. El tercero es la transacción, que se llega a un acuerdo en que se modifica o se termina la obligación. La cuarta es la remisión. El acreedor perdona total o parcialmente la deuda o la obligación que se haya adquirido. La quinta es la compensación, que es cuando dos personas se deben mutuamente y pues ambas obligaciones pues se extinguen. El uno compensa al otro, por decirlo de alguna manera. En el sexto lugar tenemos la confusión y es cuando acreedor y deudor coinciden ser la misma persona. En séptimo lugar tenemos la pérdida de la cosa debida y es que si el bien específico se destruye y sin culpa del deudor, la obligación se extingue. En octavo lugar está la condición resolutoria y es cuando se cumple el evento previsto que extingue la obligación. En noveno lugar está la declaración o nulidad o rescisión. Declaración de nulidad o rescisión, y es que cuando hay vicios graves o incumplimiento, la obligación puede anularse o rescindirse. Y en décimo lugar tenemos la prescripción,
que es cuando se extingue el derecho de reclamar por el transcurso del tiempo legal. Cuando es ejecutiva son 5 años y cuando es ordinaria son 10 años. Esto es un breve resumen o es lo que queríamos darles a conocer en este corto video. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.